Y actualmente, después de toda esa experiencia, luego volvemos a tu historia para seguir contando todo esto, pero para hacer un medio input de información de valor respecto a cómo vender más en Internet, ¿tú qué has visto de toda esta experiencia que se suele equivocar más la gente? O sea, al final habrás visto patrones comunes, ¿no? Y habrás visto errores comunes que se repiten, de siempre caen en la misma cagada de producto, o de marketing, o de comunicación, o sistema. ¿Cuáles suelen ser los errores más comunes de un emprendedor o una empresa a la hora de vender en general, pero sobre todo de vender online? ¿De un emprendedor o de una empresa? ¿Con qué sueles trabajar más? ¿Con emprendedor o con empresa? Con las dos. Pues vamos a empezar con el emprendedor y luego pasamos a empresa. Perfecto, muy bien. Yo creo que el emprendedor es una persona que tiene un sueño y que busca los medios necesarios para salir adelante con éxito. Y en ese sentido, todos pensamos que el error típico suele ser, o yo diría que podría ser un tema de es que no sabe cómo crear una web, o la web no es bonita, o no sabe cómo invertir, o no sabe calcular el ROI, o Analytics lo tiene mal instalado, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que sea eso. Yo creo que el error es mucho más las barreras internas que tenemos todos y cada uno de nosotros. Es decir, cuando hay que salir a contar algo en redes sociales, hay mucha gente que dice, esto no es lo mío. Cuando hay que vender y hay que vender a un precio que te permite tener un beneficio, dicen, bueno, pero ¿cómo voy a venderlo yo si yo no sé suficiente de este tema? Cuando hay que entender a los clientes y hay que preguntarles exactamente qué piensan y por qué han comprado una cosa, o por qué no lo han comprado, o por qué se han ido a la competencia, hay mucho desconocimiento. Entonces, los emprendedores, yo creo que es más un tema de actitud personal que no tanto de técnicas para dominar Internet. Yo creo que ese no suele ser el problema. El problema es más un tema de por qué no te replanteas lo que estás pensando, por qué no te das cuenta que estás diseñando tu aventura emprendedora en función de tus miedos y tus fobias y no tanto en función de lo que requiere el mercado. Para mí eso es lo que realmente está pasando después de haber trabajado con varios miles de emprendedores en el entorno IPP, evidentemente. O sea, entonces, no importa tanto si utilizas Shopify, si utilizas Facebook Ads, sino ver un poco la esencia del proyecto desde dónde lo haces, ¿no? Efectivamente, o sea... sí, que si cambias de WooCommerce a Shopify es probable que tengas una mejora en cuanto a que vivas mejor y que sea más moderno y que tenga más módulos. Sí, efectivamente es así. Que si utilizas mejor Facebook Ads probablemente seas capaz de mejorar el ROI y el CTR y el CPM, etcétera, etcétera. Sí, también es así. Pero hay muchas veces que hay un tema más de fondo en el sentido de decir, oye, ¿qué es lo que más miedo te da en tu emprendimiento? ¿Qué es lo que más...? Y normalmente ese miedo que tienen por alguna razón, que depende de lo que estemos hablando, es diferente, típicamente es lo que limita el emprendimiento. No tanto la tecnología, no tanto la parte digital. Está claro que cualquier persona puede ser emprendedor si se lo propone y se monta un proyecto o lo que sea, pero ¿todo el mundo está preparado o todo el mundo podría llegar a tener resultados como emprendedor? ¿O piensas que eso solo es para unos pocos? Toda persona debería ser emprendedora. Debería ser emprendedora, porque estamos abocados a un mundo donde el tema de empleo, el tema de las carreras tradicionales cada vez es más complicado. Es cada vez más complicado acceder a vivienda, es cada vez más complicado tener dinero para gastar, etcétera, etcétera. Entonces, sea por la razón que sea, cualquier persona debería aprender a ser emprendedora. Y cuanto antes tenga esa experiencia, más fácil le va a ser. Esa es la primera. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? Sí, era básicamente... si aquí vamos a tener que cortar. No, que va. Tranquilo. Que va. Es si todo el mundo, cualquier persona que está ahí fuera, tiene posibilidades para poder ser un emprendedor con resultados. Es decir, que ya no solo simplemente emprendes y montas un proyecto y te des de alta de autónomo o lo que sea, sino que funcione. Si hay una parte ahí ya de... No, es que no está en tu personalidad, no está en tu esencia como persona, que consigas tener esa perspicacia para sacarlo adelante el proyecto. Vale. Sí, en cuanto a obtener resultados, yo creo que hay una concepción errónea bastante extendida en cuanto a qué significa obtener resultados. Y me explico. Por favor. Tú imagínate que un día nos conocemos y os digo, oye, vamos a ir al casino, vamos a jugar un juego que acaban de traer, es un juego con unas reglas complicadas y tal, y cada uno de vosotros tenéis 1.000 euros en el bolsillo, ¿vale? Tenéis fichas por 1.000 euros en el bolsillo. Y en un momento determinado entramos en el casino, digo, mira, se juega ahí, ¿qué jugáis? ¿Las 1.000 fichas o jugáis una para intentar entender las normas? Yo creo que haría las 1.000. Hostia, está en las 1.000. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es el error que tienen muchos emprendedores. ¿Por qué? Porque lo que hacen es se juegan las 1.000 fichas, no les toca el premio, entre otras cosas porque no entienden cómo jugar y cuáles son las reglas, claro. Y cuando se les ha llevado la banca todo dicen, es que a mí me habían prometido que iba a vender y no he vendido.
¿vale? Ya. Permitidme que os cuente una historia. Por favor. Gracias por la respuesta de las 1000 fichas. Entonces, permitidme que os cuente una historia. Yo, cuando dejo Google, me voy a montar un fondo de inversión. Y ese fondo de inversión, pues el primer año de montar un fondo de inversión, que es básicamente levantar pasta, que se suele decir que es obtener dinero, gente que te deja dinero, lo que requiere es que estés sentado en casa al lado del teléfono. ¿Por qué? Porque te llamará en algún momento alguien y te dirá, oye, me han contado de ti, explícame todo esto. Total, que es un trabajo bastante aburrido, pues tienes que estar en casa sentado y si eres una persona inquieta e hiperactiva, pues más aburrido todavía. Hubo varias compañías que me llamaron. Al final estuve ayudándoles a hacer crecer sus ventas en Internet y muchas de ellas me dijeron, ¿por qué no lo llevas tú? Llévanos las operaciones para hacer crecer las ventas en Internet. Yo realmente no fui capaz de hacer crecer las ventas en Internet de 2 compañías en concreto durante un periodo de 2 años. Y no fue agradable. Como decía, le digo yo a mis hijos, yo antes yo era rubio y tenía tirabuzones y desde entonces tengo canas y se me cae el pelo, ¿no? No fue agradable. Hice absolutamente todo lo que dicen los libros. Las 10 normas que tienes que hacer para tener éxito, los 3 errores a evitar, las 5 cosas que no sé qué. Vi todos los gurús que había, no logré hacer crecer las ventas. Hasta que llegó un momento que dije, creo que el problema no es tanto de encontrar la fórmula, creo que el problema es un problema de que no estoy testeando suficientemente rápido. Entonces, creo que lo que está pasando ahora mismo con los emprendedores, y con eso empiezo a contestar tu pregunta, es básicamente el tema de que la gente entra en Internet, crea su web, hace una campaña, las cosas no van bien y dicen, no me ha funcionado. Y es que no va de eso. De lo que va es de crea tu web, haz una campaña, plantéate por qué no ha funcionado y ajusta. Y esa interacción de pruebo algo, veo si funciona, mejoro, veo si funciona, mejoro, veo si sí ha funcionado. Vale, pues voy a acelerar lo que está funcionando. Voy a hacer más, voy a hacer más, voy a hacer más. ¿Vosotros tuvisteis éxito el día 1 de Tengo un Plan? No. ¿Cuántas iteraciones habéis hecho? Todas las semanas. Todas las semanas, permanentemente cambiando, escuchando un montón que está diciendo la gente, escuchando, viendo comentarios, recibiendo reviews, pensando sobre todo eso. Esa es la clave para que un emprendedor tenga éxito en Internet. Y yo creo que estamos en un mundo donde todo el mundo está vendiendo el tema de no te preocupes con que tengas una web y un poco de Google Ads, un poco de Meta Ads, etcétera, con eso ya triunfas. No es verdad. No es verdad. ¿Qué es lo que tiene que soler cambiar más rápido el emprendedor? ¿Es la web? ¿Es el producto? Que el producto lo ha elegido mal y no entra en el mercado. ¿Cuál suele ser el error común? Ya sé que es algo interno de él, pero los ingredientes que le suelen fallar. Vale. Nosotros cuando miramos un negocio, típicamente lo que les decimos a los emprendedores es tú tienes que pensar en varias etapas. Y esas etapas describen un flujo circular, en el sentido de tú haces toda una serie de temas y cuando terminas vuelves a empezar, y vuelves a empezar, y vuelves a empezar. Entonces, cuanto más rápido testees, más rápido encontrarás un sitio donde agarrarte y más rápido podrás lograr que incrementes tus ventas. ¿Qué es lo que pasa? Los errores que suelen cometer los emprendedores dependen de las etapas de ese flujo circular que estamos hablando. Yeah. Hay una primera etapa que es la estrategia. ¿Qué tienes que hacer en la estrategia? Tienes que entender a tus clientes ideales, en el sentido de la gente, por qué me va a comprar mi producto y no otro, y entender muy bien a la competencia. Error que cometen ahí, que no entienden a su cliente ideal. Hay muchos emprendedores que lo que dicen es, a mí es que me gusta tanto el Reiki, por poner un ejemplo, que voy a hacer un curso de Reiki. Bueno, ¿alguien lo va a comprar? Tienes mucha competencia. Entonces, esa parte es como si no existiese. La siguiente es un tema de construcción. Y el error que cometen muchos emprendedores es, me da miedo la tecnología. Hoy en día estamos en un mundo donde la tecnología es disponible para todos. O sea, al final tú lo que tienes es un tema de, tú tienes un iPhone, tú compras, tú haces reservas, tú envías mensajes. La tecnología está disponible y accesible para absolutamente todos. Muchos emprendedores lo que dicen es, como a mí no se me da bien la tecnología, se lo dejo a alguien que me haga absolutamente todo y entran en una dinámica increíblemente lenta en cuanto a ese flujo, ¿no? Lo que dicen es, bueno, yo ahora quiero cambiar la home, se lo doy a la persona esta y entonces el programador a las 2 semanas me lo hace, pero no es bien lo que yo quería, entonces espérate, entonces vuelvo a cambiar, se vuelven muy lentos. En tráfico, bueno, pues es publicidad, es SEO, redes sociales, miedo a aparecer en redes sociales, pero sobre todo miedo a exponerse. El tema de, bueno, ¿cómo me voy a exponer? ¿Qué van a pensar? Etcétera. La venta, el síndrome del impostor. En el sentido de, ahora tengo que vender y tú le miras a alguien claramente a los ojos y le dices, ¿cuánto me has dicho que me vas a cobrar? Y dice, bueno, te lo dejo gratis.
¿Por qué? Porque es más fácil dejar algo gratis y pensar que has vendido que subir el precio y que te digan que no. ¿Por qué? Por el miedo al rechazo. Inteligencia digital, que es la última fase de este ciclo que os decía. Lo que dice la gente es, no me gustan los números. Es que no tiene nada que ver con los números. O sea, cuando tú revisas, tengo un plan, cuando revisas los comentarios, eso no tiene que ver con números. No tiene que ver con Google Analytics, no tiene que ver con derivadas, no es vuelta al colegio, es puro sentido común. ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que no ha gustado? Y con eso, entonces, contestando a tu pregunta, el tema es, dependiendo de la etapa en la que estés, los errores que se suelen cometer están muy relacionados con en qué zona de esa rueda estás y qué tipo de errores estás cometiendo.